duda, sin duda. Y si me permites, Álvaro, creo que ya tenemos a la secretaria de Economía, ya la tenemos a Tatiana Cloutier con nosotros y le damos la bienvenida aquí a los periodistas para conversar de lo que ha sucedido en las últimas horas en México, que suena como un gran escándalo, secretaria, pero habría que empezar por explicar de qué se trata el inicio de este paso que dieron Estados Unidos y Canadá en el tema de la energía con México. Bienvenida a los periodistas nuevamente. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, creo que es importantísimo poner en contexto qué fue lo que pasó hoy. ¿Sí? Tenemos un instrumento que se llama el TEMEC. El TEMEC, estamos 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, como aliados comercialmente hablando, y tiene mecanismos para resolver diferencias cuando no estamos de acuerdo en alguna cosa. Tenemos un comercio enorme, en donde nomás por nombrar algo entre Estados Unidos y México, cruza cada minuto $1 millón en términos de comercio. Entonces, imaginémonos la cantidad de comercio que tenemos, y en esta cantidad y en todos los áreas en que estamos normalmente comercializando, valdría la pena comentar y aclarar qué es lo que pasa cuando no tenemos alguna diferencia. Tenemos desde la parte laboral lo que hemos conocido algunos de nosotros como el mecanismo de respuesta rápida. Hemos resuelto ya algunos temas a través de la Secretaría del Trabajo, que ha hecho un trabajo extraordinario en la implementación de nuestra reforma laboral a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, para el resto de los temas existe lo que le llaman la consulta. Es decir, si uno de estos 3 países tiene algún asunto contigo, tú pides una consulta. La consulta se lleva por cerca de 75 días para resolver, sentarte a platicar, presentarte qué me duele, y si en esos 75 días no podemos encontrar una solución, yo decido y paso ya a un tema jurídico. Es importante resaltar que esta es la 4ª ocasión en que el mecanismo de la consulta se utiliza. El primero de ellos lo utilizó Estados Unidos contra Canadá para resolver una diferencia en términos de productos lácteos. La segunda se dio entre Canadá, que le reclama o le pide a Estados Unidos una consulta en el tema de paneles solares. La tercera, que no solamente fue consulta, sino que no encontramos cómo resolver nuestras diferencias y que ya pasó a un panel, es decir, a un tema jurídico, le estamos demandando nosotros, Estados Unidos, México, por el tema de las reglas de origen automotriz. Así las cosas, esta 4ª consulta la solicita Estados Unidos a México por el tema de interpretación en el tema de la parte energética. Ese es donde estamos ahorita, y lo que Estados Unidos hizo fue comunicar que le estaba solicitando a México una consulta en el tema energético. Si llega un marciano a México y se pone a leer los periódicos de la Ciudad de México, va a encontrar que está a punto de estallar la guerra entre México y Estados Unidos. Pero poniendo en su dimensión, no hay mucho de qué preocuparse. Es decir, son rutinas, reglas. Hay mucho de qué ocuparse. Creo que ese es el tema, ¿no? Yo lo ponía Correcto. Esta mañana con un grupo de estudiantes de una institución educativa que me hacían esta pregunta, y le decía, imagínate que llegaste al médico porque traes inflamadas las anginas. Abres la boca, vas con tu mamá y de repente el médico te dice, ah, caray, tiene usted inflamadas las anginas. Y tu mamá sale corriendo a comprar una caja para el entierro. A ver, son 2 temas totalmente diferentes, y ahorita Estados Unidos está diciendo, me duele esto, te pido entremos en una consulta para revisarlo y ver si encontramos en estos 75 días una solución de interpretación con respecto a estos temas. Es decir,
la carta en la que se anuncia que se está dando este paso de entrar a la controversia con México, a revisar, a empezar en conversaciones. Creo que ese es a lo que pasan enseguida, que son conversaciones. Es un anuncio que activa a todas las partes para abrir mesas y empezar a dialogar punto por punto. Ahora, ¿cuáles son, Tatiana Clouthier, porque usted es la secretaria de Economía y va a encabezar gran parte de estas mesas? ¿Cuáles son los principales puntos en donde le duele, utilizando sus propias palabras, a Estados Unidos y a Canadá? ¿En dónde es donde les duele y qué es lo que van a empezar a platicar? Ok, primer punto es, Canadá no nos lo ha presentado aún. Estados Unidos nos dijo ayer que presentaría y hoy en la mañana lo presentó y ya nos dijo algunos temas donde le duele. Canadá solamente dice, voy a entrar. No nos ha dicho todavía ni lo hemos recibido todavía. Estaríamos adelantándonos a lo que va a pasar mañana y qué nos va a proponer o qué nos va a pedir mañana. Al día de hoy, Estados Unidos, y nomás me regreso un poco a explicar, la Secretaría de Economía es a la que le toca darle seguimiento al cumplimiento del TEMEC y en este tema estamos vislumbrando que lo que le está doliendo es la interpretación a la reforma a la ley de la industria eléctrica y algunas omisiones y retrasos de revocaciones de permisos que dicen ellos y una regulación del 2019 que otorga una ampliación de un plazo para que Pemex cumpla unos requisitos. O sea, son como 4 o 5 temas. Las consultas, y esto lo pongo aquí, son mecanismos, voy a decirlo así en términos, voy a ponerlo en un término muy general, es en relación a los cambios o a las modificaciones energéticas, y ya los detalles muy, muy puntuales son privados y así lo prevé el TEMEC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entrar? Vamos a hablar en el panorama general, estamos hablando todo lo que, o sea, una interpretación con respecto a las modificaciones de la ley eléctrica, nos vamos a encerrar donde no les vamos a decir nada, ¿sí? Les vamos a decir, van a presentar ellos qué les duele y vamos a tratar de encontrar, nos vamos a ocupar mucho en lugar de preocupar y vamos a empezar a buscar a solucionar o posibles soluciones a estos problemas que les aquejan o donde ellos dicen que tenemos una interpretación contraria a lo que signamos en el TEMEC. Pues es parte de lo que se ha generado una enorme expectativa en la parte mediática en México y ciertos sectores, pero como hace rato decía Alejandro Páez, pues es un tema que tiene mayor presencia mediática en México. En Estados Unidos, pues no es algo que genere tanta expectativa, porque finalmente lo ven quizá como rutina, secretaria. Si lo pongo yo otra vez, porque lo voy a plantear desde cuando han venido pasando estas solicitudes de mecanismo, de utilizar el mecanismo de respuesta rápida en la parte del trabajo, lo que están pidiendo es, oye, ojo, te pido que pongas atención en esto. ¿Me asusto por eso? O lo que le digo es, voy a dar seguimiento puntual a lo que estás solicitando y te voy a informar cómo se da el proceso. Otra vez, parecería que en este país no sabemos interpretar cuando yo te digo, tengo una diferencia contigo, ¿me puedes explicar esto, mostrar y ver si podemos encontrar una solución? O si no la encontramos, bueno, ahora sí contrato a un abogado, por llamarlo de alguna manera. Aquí me voy al panel para encontrar una solución. Parecería que aquí, al discutir diferencias, le tenemos miedo. Obviamente, secretaria Clouthier, este tema, como muchos otros, se contaminan con la política, porque sí hay un enfrentamiento entre dos proyectos y el corazón de ese enfrentamiento, entre otros temas, es el tema de la energía. Y obviamente van a intentar contaminarlo con política. ¿Cuál es el antídoto que la Secretaría debe aplicar o va a aplicar para descontaminar este caso, que no es de los políticos, sino es de los técnicos?
A ver, primero creo que la primera cosa es poder desmenuzar, y gracias por este espacio a ustedes, porque es desmenuzar qué sí está pasando. Debo decirlo así, ahorita inclusive sacó un comunicado una de las cámaras empresariales y donde le llamé y le dije, tu comunicado está equivocado. ¿Por qué? Porque tu comunicado dice que las empresas demandaron a México. No es así. Otra vez, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Es un tema en donde, ¿sí? Estados Unidos analiza la normativa mexicana y considera que no se apega a la letra del TEMEC y pide una revisión a ello dependiendo de dónde le está doliendo, ¿sí? Entonces, esta es una decisión del Estado y no de las empresas. Creo que para opinar, inclusive para ser técnico, se necesita ser más técnico, vaya así. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? ¿Sí? Es descifrar este mecanismo para explicarlo, porque es un mecanismo nuevo para todos, muy novedoso que trae el TEMEC. Y el elemento político, Tatiana, gravita más que lo técnico, para no hablar de la ignorancia. Aquí pasa una cosa, digo, ante la ignorancia no hay nada que hacer, perdón. Aquí, bueno, y para todos, esto va para el mundo entero, o sea, si yo soy ignorante en un tema, por más que me lo expliques, no voy a poder entender. Si tú me dices, súbete a un cohete para que lo manejes ahorita a la luna, por más que me lo expliques, no voy a poder y no me voy a animar, ¿no? Voy a decirte la otra es, si alguien me dice, fíjate que el hombre fue a la luna de esta manera y me explicas, y yo tengo la intención de entenderte, entiendo el proceso aunque yo no vuele el avión. Si yo de entrada lo que quiero decir es que el hombre no va a ir a la luna, bueno, a Marte, porque a la luna ya llegó, ¿sí? Que el hombre no va a poder aterrizar jamás en Marte. Por más que me lo expliques con peras y manzanas, no voy a entenderlo, el concepto, aunque yo no sea la que maneje. El oído del humano está programado para escuchar aquello que quieres escuchar y de lo que tienes la razón, de lo que quieres tener la razón. Entonces, si yo lo que quiero oír ahorita es que tú me estás amenazando con tus preguntas y que lo que quieres es que yo me equivoque, me preguntes lo que me preguntes, Álvaro, voy a decir, Álvaro me agredió. Si yo lo que escucho ahorita es que tú quieres o ustedes buscan que yo desmenuce e informe a la gente, voy a decir, ellos me están dando la oportunidad de que yo desglose lo que está pasando y cuál es el mecanismo del TEMEC. Las dos partes pueden tener la razón dependiendo de dónde lo quieras escuchar, aunque la razón sea del TEMEC, que tiene un mecanismo que se llama consulta, que dura 75 días para dirimir nuestras diferencias. Si no llegamos a un acuerdo, podemos pasar a un tema jurídico que hoy no es jurídico, sino es un espacio de diálogo para encontrar solución a nuestras interpretaciones diferentes. No sé si con esto queda claro. Tú quieres tener la razón de otra cosa, la vas a tener. Claro, es como las portadas de hoy de los diarios que eran, pues sí, era el que entramos casi en guerra con Estados Unidos, eran las principales. Y luego, curiosamente, en esas mismas principales de los diarios, el día de hoy casi ninguno trae otros temas que son de la incumbencia de otros grupos políticos, como es el tema de Alejandro Moreno Cárdenas y los audios dados a conocer anoche. Curiosamente no estaban en ninguna portada, pero este tema sí. Ahora, ¿cómo descontaminarlo? Debe haber un momento en que ya no platican estos temas, ya no los empiezan las mesas y ya Tatiana Cloutier realmente entran a la parte técnica y ya no a esa discusión política. No, bueno, primero no son públicas, entonces si tú me preguntas pasado mañana o dentro de 10 días que empecemos la mesa, ¿qué están discutiendo? Te voy a decir el tema que le duele a Estados Unidos, que tiene que ver con el tema energético. ¿Pero qué están discutiendo? Claro. El tema que le duele a Estados Unidos, que tiene que ver con el tema energético. ¿Pero qué te han dicho? Eso que le duele en el tema energético, que ¿sí? ¿Por qué? Porque los detalles no son públicos. Correcto. Pues entonces, después de 75 días, se informará cuál fue el arreglo. Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Que podamos encontrar un camino.
Sí, no llegar a los 75 días porque a lo mejor se resuelve antes, que esa sería, digamos, la razón de las mesas. Y puede pasar algo también interesante. Si vamos caminando y se agotan los 75 días, más vamos encontrando camino de soluciones, y la otra parte dice, extiendo el tiempo porque vamos caminando a las soluciones, se puede hacer. Ah, correcto. Pues todavía mejor. Pues ahí está, explicado por la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para que lo tenga usted más claro todavía. Así que pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche, Tatiana Cloutier, en Los Periodistas. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, secretaria.